Hola amigos, les habla Ariel Ben Abraham. Esta semana vamos a ampliar el comentario número 100 en nuestro blog en torno a la conciencia mesiánica en la profecía judía. Entramos con los primeros versículos 1 y 2 del capítulo 61 del profeta. Dicen así: el Espíritu de Dios, el Eterno, está en mí, porque el Eterno me ungió para proclamar buenas nuevas para los humildes. Él me envió a vendar los corazones rotos, a proclamar libertad para los cautivos, a soltar los atados, a proclamar el año del buen deleite del Eterno y el día de retribución de nuestro Dios, a confortar todos los dolientes. Está hablando el profeta Isaías en primera persona. Está reafirmando, reiterando su misión de portavoz del Creador en torno a su anunciada, prometida redención final. Está hablando, como hemos dicho, como vemos claramente en estas palabras, está hablando de un cambio de conciencia. Estamos hablando de una redención de todo lo negativo que nos aflige, de todo lo que nos duele, de todo lo que nos ata, de todo lo que nos desanima. Pero comienza diciendo algo muy importante. Dice, estas buenas nuevas para los humildes. Digo, ¿por qué para los humildes? Puede decir para todo el mundo. Obviamente el mensaje es relevante para su destinatario. Entonces, el mensaje, la gente que es humilde escuche. Eso es lo que nos está diciendo con esta introducción a este capítulo. Lo hemos repetido muchas veces en Hazal, o sea, en el Talmud. Nuestros sabios dicen que la vasija sobre la cual Dios derrama sus bendiciones es la humildad. También dicen en otra parte que el creador y el arrogante no pueden sentarse juntos, porque el arrogante está lleno de sí mismo. Interesante. No es que Dios no quiera sentarse con el tipo, es que no hay espacio para Dios. El tipo está lleno de sí mismo. Pero ¿qué pasa? Vemos que la arrogancia, la soberbia, en ese estado de conciencia, que con otras cosas es una de las naciones que hay que dominar, me refiero a la soberbia, no hay espacio para el creador. Pero ¿qué pasa? Si el creador quiere derramar algo sobre nosotros, lo que sea, obviamente es bueno porque viene de Dios, necesita un espacio para vaciarlo. Estamos hablando de la redención final y la conciencia mesiánica. Estamos hablando de que tenemos que limpiar la vasija, pero de todo, para que Él pueda vertir esa bendición en nosotros. Entonces, el hecho de que el profeta se refiere a los humildes, o sea, obviamente hay un principio ético, pero detrás de ese principio ético es: hay que crear un espacio para Dios. O sea, hay que limpiar la vasija de las fantasías e ilusiones de ego, del creer que uno es superior, etcétera, 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 y todo lo demás. Para empezar a crear un espacio que es nuestra identidad, además. O sea, nuestra verdadera identidad no es el ego, no es las fantasías e ilusiones de ego, no es nuestra arrogancia, no es nuestro sentido de la individualidad. Nuestra identidad es el bien del cual Dios nos creó. Esa es nuestra identidad, esa es la vasija, lo que somos. Pero tenemos que identificarnos. ¿Qué es identidad? Identidad es lo que nos identifica, lo que nos define. Pero cuando Dios nos está diciendo sean humildes, Él no está diciendo dejen de ser ustedes, ¿no? Al contrario, sean ustedes. Vuelvan a su verdadera identidad. ¿Cuál es la verdadera identidad? Dios con nosotros. ¿Cuál es Dios con nosotros? Tenemos que ser humildes para que Dios esté en nosotros. More en nosotros. Entonces dice,
me envió a vendar los corazones rotos. Estamos hablando de corazón roto de la persona que ama, que ha sido decepcionada y desilusionada. Se ha desilusionado. Tiene el corazón roto. Trató de hacer lo mejor que pudo, pero le partieron el corazón. Perdió la esperanza. Dejó de creer en amor, en dar amor. Libertad para los cautivos. Soltar a los atados. Pero estamos hablando de liberación, de libertad. Entonces, en este sentido, ¿cómo entendemos la atadura? La atadura precisamente de la soberbia, la atadura de la ira, la atadura de la lujuria, la atadura de la codicia, la atadura de la indiferencia. Estamos atados. O sea, las tendencias y rasgos negativos en la conciencia nos atan, nos cautivan, nos hacen cautivos de ellos. Ok. A proclamar el año del buen deleite del Eterno. O sea, el año en que el Eterno se deleita. Dice, bueno, el Eterno tiene que esperar un tiempo para deleitarse. Eso tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con Él. Está dicho así para que nosotros captemos que depende de nosotros llegar a ese año de deleite del Eterno. O sea, esa es la era mesiánica. A confortar a todos los dolientes, o sea, todo lo que hemos estado lamentándonos de que el mal no reina, de que queremos que reine el bien. Bien, ¿qué decimos acá? El profeta habla como uno de los hijos de Israel ungidos. Importante este término ungido porque normalmente la unción en el judaísmo ocurre en dos ocasiones. La unción del sumo sacerdote, ungido, y la unción del rey judío. En este caso, Isaías era de la casta sacerdotal. Ha sido ungido. Pero tenemos que ir un poco más allá de en qué consiste esa unción, ese untamiento de aceite. Y tenemos que ir al significado de lo que significa estas palabras. ¿Qué significan estas palabras? Estamos hablando de ungido. ¿Qué es ungido? Untado con aceite. ¿Qué es aceite? Normalmente el aceite en la época antigua, normalmente se relaciona, el aceite vegetal, el aceite de oliva, se relaciona con comer, con gastronomía. En la época de nuestros ancestros se refería no tanto para comer como para alumbrar. O sea, las lámparas eran de aceite. Todavía hacemos Hanukkah, muchas personas lo hacen en Shabbat. Encienden lámparas de aceite. Entonces, ¿qué pasa? El aceite representa en este caso luz. O sea, con lo que se enciende la luz. O sea, lo que es luz y se prende. Si se le pone un fósforo, el aceite se enciende y da luz. Entonces, ¿qué pasa? Si empezamos a dilucidar el contexto de la unción del sacerdote y la unción del rey, es el conocimiento. O sea, el ungido es el tipo que recibe conocimiento. Cuando dicen Moshiach, o sea, eso quiere decir el ungido con aceite, o sea, el untado de aceite literalmente. Lo llaman Mesías en español. Es el untado de aceite. Es el untado con conocimiento. O sea, el dotado con conocimiento. Eso es lo que quiere decir el ungido. El ungido es que le pusieron aceite, sí, pero ¿y qué? Le pusieron aceite en la cabeza. ¿Y qué pasó después? No, pusieron aceite y ya. No. Es una representación simbólica de un conocimiento específico que está más allá de un conocimiento general. Un conocimiento excelso, un conocimiento que está relacionado con Dios. De ahí esa conexión especial que tienen los sacerdotes en el templo y los reyes con el Creador. Y el común denominador de esta conexión con Dios es la unción, el untamiento de aceite. O
es un conocimiento. Entonces, cuando estamos hablando del rey Mesías judío, del Mesías judío, ungido, o sea, el ungido, el rey ungido, o sea, traducido, el rey ungido hebreo, judío, es un poseedor de un conocimiento divino. Conocimiento que tiene que ver con Dios. Y ese conocimiento le va a habilitar, regir sobre su pueblo y sobre la humanidad. Es un conocimiento especial. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Mesías judío hable, todos vamos a entender, las naciones, o sea, pero va a ser un conocimiento que viene del Eterno. Por eso la única persona que podía entrar en el Sacro Santo, o sea, en la parte más donde estaba el Arca de la Alianza, en el Templo de Jerusalén, era el sumo sacerdote, nadie más podía entrar ahí. Era una persona que tenía acceso a Dios, literalmente. Esos dos ungidos, el sumo sacerdote y el rey judío, tiene que ver con un conocimiento de Dios, que a su vez es transmitido por ellos hacia el resto de su pueblo y después a las naciones. Esa es la manera como se da. Hemos insistido mucho en la conciencia mesiánica, eso es judío, eso no tiene nada que ver con cristianismo, no tiene nada que ver con nada de eso. El término Mesías, judío, es judío, es hebreo, es de los profetas, de la Torá. Pues eso no es de otra religión, cuidado. Entonces, esa unción, tal como está definida por nuestros sabios, en la Torá oral, inclusive en parte a partes de la Biblia hebrea, como lo vemos con el profeta Isaías, tiene que ver con una función que cumplen. O sea, el rey Mesías judío cumple una función específica, que es revelar un conocimiento ocultado que se ha sido revelado a él y que vamos a entender nosotros. Pero es el portador, es el punto focal para la esparción de ese conocimiento. Estamos hablando de un conocimiento, o sea, no estamos hablando de que vuela, de que camina sobre el agua, no, un tipo de carne y hueso con papá, mamá, mujer, hijo, etc. ¿Ok? Pues va a tener ese conocimiento especial que la humanidad va a entender y dice, pero yo pensé que esto era así, así, así. Por eso, en algunas, no queremos mencionar nombres o no queremos polémica, en algunos grupos hasídicos consideran que uno de sus rabinos es el Mesías, no hablan en pasado, hablan en presente. A pesar de que el tipo murió físicamente. ¿Por qué? Porque él reveló aspectos ocultados de la Torá. Si ustedes leen el material de ese grupo hasídico, van a entender que hay muchas cosas que no se sabían. Entonces es una de las razones por las cuales ellos lo consideran el Mesías. Una de las cualidades del Mesías es revelar mensajes ocultados de la Torá. Ahora, el problema que tenemos el resto de los judíos, hasídicos y no hasídicos, con esta creencia es que esa definición, o sea, ese reconocimiento que se le da a ese rabino en particular, es limitado. Porque paralelo a esa revelación de mensajes ocultados de la Torá, está la reconstrucción del templo, la reunión de los exiliados que todavía no se ha completado,
Específicamente esos dos aspectos, la reunión de los exiliados en la tierra de Israel y la reconstrucción del templo de Jerusalén, eso no se ha dado. Sin embargo, ellos consideran, tienen otras razones, ¿no?, para considerarlo. La razón básica por la que lo consideran es por el hecho de que él reveló aspectos ocultos de la Torá. Entonces esa es una de las cualidades del Mesías, del rey Mesías judío, del ungido, del Mesías ungido judío. Que va a revelar aspectos de la Torá que no. Y, wow, yo no sabía todo, pero ese entendimiento ampliado, revelado completamente de la Torá, va a hacer eco en las naciones. En otras palabras, las naciones van a entender y decir, las otras religiones van a decir, pero este tipo tiene razón. Que va a ser el inicio de la era mesiánica. Entonces ese conocimiento revelado va a crear un impacto en la naturaleza. Tal como lo han dicho los profetas. O sea, todo árbol producirá fruto, por ejemplo. Y el tronco del árbol va a saber exactamente igual al fruto. Entonces, ¿qué pasa? Nadie se va a morir de hambre, no va a haber, el mal no va a existir. Va a haber una nueva conciencia, básicamente. O sea, este conocimiento divino de lo ungido, ese untamiento en aceite, ese conocimiento divino, nos va a liberar de todo lo que es negativo. Ok, continuemos. Este no es solo un privilegio dado a Isaías, o sea, ser portavoz, sino a todo Israel. Por eso decimos acá que a Isaías hay que entenderlo también como Israel, no solamente como un individuo. Hay veces en que él habla a nombre de Israel. Y esto tiene que ver precisamente con eso. El profeta habla como uno de los hijos de Israel ungidos, o sea, con el conocimiento, para cumplir la voluntad del Creador en el mundo material. Este no es solo un privilegio dado a Isaías, sino a todo Israel. En este contexto, el profeta es la referencia individual que debe seguir todo Israel. O sea, hay que ser como el profeta Elías. Porque es el pueblo elegido para hacer prevalecer el bien en la conciencia humana. O sea, así como el profeta Isaías fue elegido por Dios para dar un mensaje de redención a la humanidad, ese mismo mensaje, ese mismo privilegio se le ha dado a Israel desde la época de la Torá, está en la Torá, para ser el mensajero para las naciones. El mensajero de las buenas nuevas es Israel. Ese nuevo conocimiento que va a haber, esa unción, esa nueva conciencia que vamos a tener, va a ser compartida por el pueblo de Israel. Por eso hemos insistido muchísimo que el rey Mesías judío es un punto focal, que todo el pueblo de Israel va a estar investido con ese conocimiento para ser vertido a las naciones a través del pueblo de Israel. O sea, que el pueblo de Israel tiene una función, o sea, no solamente el rey Mesías, es todo el pueblo unido bajo la conducción, la regencia del rey, para dar a conocer este mensaje. Pues las naciones van a venir acá a aprender de ese conocimiento, que va a ser el conocimiento del Eterno. De eso se trata la era mesiánica, en términos concretos. O sea, del proceso como va a darse. Así también asimilamos las buenas nuevas como el bien que Dios derrama solamente entre los humildes, porque la humildad es la vasija vacía sobre la que Él llena con su amorosa bondad y verdad. Estos son los principios, amorosa bondad y verdad, destinados a conducir todos los aspectos y dimensiones de la vida. Hemos mencionado con frecuencia lo que nuestros sabios dicen en torno a los humildes, cuando señalan que Dios no se sienta con los arrogantes porque están llenos de sí mismos. De allí que no tengan espacio dentro de sí para que Dios more en ellos. Debemos vaciar nuestra conciencia de las fantasías e ilusiones de ego para poderla llenar con los modos y atributos de amor. También seamos conscientes de que estos últimos no coexisten con nada diferente de ellos. En otras palabras, la única manera de hacer prevalecer el bien es removiendo el mal. Como hemos indicado antes, la unción de Dios es su amorosa bondad, el conocimiento de Dios y verdad como conocimiento, para que nos liberemos del predicamento de las tendencias y rasgos negativos. O sea, este conocimiento de Dios tiene como función remover lo que no sirve. Esta es la idea.
O sea que no es algo que, wow, no. Una vez que tengamos ese conocimiento vamos a ser capaces de remover los rasgos y tendencias negativos en la conciencia. Así es como curamos los quebrantos de corazón y soltamos las ataduras de adicciones, obsesiones y apegos negativos. Amor rompe nuestras ataduras y cadenas para proclamarse como nuestro nexo común con el amor de Dios, el cual es su buen deleite. O sea, Dios se regocija en el bien que nosotros compartimos con Él, en el bien que Él crea en su creación, que da su creación. El conocimiento permanente de los modos y atributos de amor es el día de la retribución de Dios para confortar nuestros días de miseria, sufrimiento y dolor, bajo la opresión de la envidia, codicia, lujuria, soberbia, ira, indiferencia, indolencia, frustración, depresión, crueldad y sus sinónimos. Vamos ahora a los versículos 3 y 4 de este capítulo 61, comillas. A llamar a los dolientes de Sión para darles esplendor en vez de cenizas, el aceite de la dicha en vez del dolor, un manto de alabanza para un espíritu de abatimiento. Y Él está llamando los árboles de rectitud, el plantío del Eterno para adornarlo, y ellos han reconstruido la desolación de antaño. La destrucción de los antiguos ellos han levantado, y ellos han renovado ciudades devastadas, la desolación de generación en generación. Estos aspectos, como hemos dicho, que tienen que ver, lo que básicamente es hacer con el profeta de lo que ya dijo antes, de redimirnos de las tendencias y rasgos negativos de la conciencia que nos afligen y que nos causan dolor, quebrantamiento de corazón, etc. ¿Qué decimos acá? Sión nuevamente reiterada como el tiempo y espacio, Sión, nuestra conexión con Dios, donde nos hacemos plenamente conscientes de nuestro nexo y conexión eternos con el amor de Dios. Allí nosotros, los dolientes, estamos reunidos y convocados para entrar en la nueva conciencia que Dios prometió en su redención final. En la conciencia mesiánica, Él nos da los adornos de los modos y atributos de amor en vez de las cenizas de las fantasías e ilusiones de ego. También nos unge con el aceite que nos hace conscientes de la dicha que Dios quiere que vivamos en nuestro conocimiento de Él. Dicha y alabanza como nuestro más dulce placer y deleite ante su luz revelada ante nosotros. En otras palabras, cuando estamos plenos, todo nivel de conciencia, discernimiento, sentimiento, emociones, mente, pasiones, instintos, estén ante el bien completamente revelado, todos van a servirlo. Y va a ser alegría, obviamente. O sea que no va a haber espacio para tristezas. Vamos a ver, claro, vamos a ver sin nada negativo. Qué mayor alegría hay en eso, imagínense. Eso ya lo hemos experimentado cuando estamos en un lugar donde es toda alegría, toda es euforia. Eso sabemos lo que es. La diferencia entre aquello y esto es que esto va a ser eterno. El bien va a prevalecer eternamente en nuestra conciencia. En este conocimiento no hay lamentación, abatimiento ni nada distinto a los modos y atributos de amor. Estos últimos, como nuestra esencia y verdadera identidad, nos hacen ser llamados árboles de rectitud porque estamos destinados a ser el plantío adornado del Creador. Una vez asimilamos e integramos amor como nuestro único regidor y conductor de todos los aspectos de la vida, en este conocimiento permanente construimos lo que ha sido destruido y desolado en nuestra conciencia, rectificando y corrigiendo las acciones erradas contra nosotros, contra otros y contra nuestro entorno. O sea, la idea de esta nueva conciencia es precisamente de rectificar el mal que hemos hecho. Hay un proceso ético en este proceso de redención final. No es como decir, bueno, ya todo está olvidado y no ha pasado nada. No, hay un proceso de rectificación. La rectificación comenzamos a hacerla cuando removemos aquellos que la impide, lo que la impide. Son precisamente las adicciones, los apegos, las obsesiones, las fantasías e ilusiones de ego como ídolos que nos separan de nuestra conexión con Dios. De este modo convertimos lo erróneo en correcto, negativo en positivo, confusión en claridad, resentimiento en gratitud, codicia en generosidad, ira en aceptación, lujuria en esmero, indiferencia en solidaridad, indolencia en ayuda, adicción y apego en liberación, envidia en caridad, crueldad y odio en amor, tinieblas
en luz. Hay un proceso. Tenemos que empezar, como hemos dicho muchas veces, haciendo el inventario para empezar a traer luz a esas partes oscuras de nuestra conciencia. Las tendencias y rasgos negativos en la conciencia son las cualidades devastadas que debemos construir, siendo y haciendo lo opuesto a aquellos. Esa es la idea. O sea que está bastante claro. Esperamos haber elaborado suficiente en esto. Esperamos que hayamos contribuido a crear una mayor claridad en torno a la redención final y la era mesiánica, deseándoles como siempre que pasen un resto de semana muy pero muy feliz. Shabbat Shalom y hasta la próxima.